Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador y en esta entrega queremos presentarte el tema que hemos titulado La poesía y el desarrollo intelectual de las personas. Para desarrollar el tema tenemos al profesor Jesús Lozada, quien tiene 5 años impartiendo clases en la universidad. Él es filólogo, poeta y un gran amigo. Así que demos inicio de inmediato. Jesús, ¿qué importancia tiene la literatura en general y la poesía en particular en el desarrollo intelectual de las personas? Creo que la poesía perfecciona el mundo partiendo de esa base y de ese principio, que fue el título en los prolegómenos que yo le di a mi tesis doctoral, porque creo en ello y creo que es un principio en el que verdaderamente el día que desaparezca la poesía, que es el oxígeno que nos alimenta, pues desaparecería la vida indudablemente. Por lo que la literatura es parte fundamental, la importancia de las humanidades en el devenir del ser humano. Jesús, 2 preguntas en una. Entre las artes, la poesía es quizás la menos comercial y algunos atribuyen justamente a eso el que haya mantenido su pureza. ¿Crees que es así? Y en otro orden, en la actualidad, ¿las personas leen? ¿Todavía las personas se acercan a la lectura? Bueno, es sorprendente que en estos momentos haya una nueva generación que la llaman las Instagram Poets y en ejemplo, ¿no? El de Elvira Sastre, que es una de las cabezas, una chica jovencísima de 24, 26 años, en estos momentos está llenando los estadios y está llenando todos los pabellones donde va como si fuera una auténtica estrella del deporte o del rock and roll. Y se está generando una nueva generación, como decía, basada sobre todo en los blogs y en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, la eterna pregunta de que la gente joven, enlazando con lo que comentábamos, que si lee o no lee, la gente lee, porque tú vas por la calle y lees un anuncio, o lees una publicidad, o te llama poderosamente la atención cualquiera de los luminosos que ves por la calle. Entonces, la gente lee. Lo que pasa es que se lee de otra manera distinta. El soporte varía, evidentemente, como varían tantísimas cosas a lo largo de nuestras vidas. Y decía Montaigne que escribir es una manera de aprender a morir también. Entonces, si estamos en esos 2 polos, ¿no? entre los que caminamos, entre esa luz y esa oscuridad, como decía Parménides, por cierto, que todo está lleno a la vez de luz y de noche oscura, que es algo que tenemos que aprender a convivir con ese principio, ¿no? Que también no deja de ser metáfora y poesía. Pero respondiendo así categóricamente a la pregunta, pienso que la gente lee. Lo que varían son los soportes actualmente. De hecho, en España el último año se han publicado, creo que del orden de 74.000, me parece que he visto las últimas listas estadísticas, ¿no? 74.000 libros. O sea que la gente lee, se publica. Y si se publica es porque los editores arriesgan y porque la gente compra libros y se sigue leyendo. Luego está ese capítulo de los que somos más románticos ya por abades y por edades, que nos sigue gustando todavía el olor del papel, el gramaje del papel, cuando pasas la hoja, cómo se va decolorando, dejarlo en tu closet o en tu estantería, y cuando pase un tiempo volver a retomar un poema, porque está claro que, mira, la poesía no tiene fecha de caducidad como la tienen los yogures. La poesía es in eternum, siempre camina hacia lo eterno, ¿verdad? No es como la novela, que a lo mejor nos parece siempre que lees una novela y te puede encantar y a los 2 años la vuelves a releer, pero son casos muy puntuales. ¿Quién no ha leído a Benedetti o a Neruda o a Lorca repetidísimas veces? ¿Quién no se sabe un poema de memoria? Hasta aquellas personas a las que no le gusta la poesía, ¿verdad? Y pienso, como te comentaba y enlazando con la pregunta anterior, que sí, que la gente sigue leyendo y que es lo que nos perfecciona, humanamente también. Muy bien. En la universidad aquí en el campus Santo Tomás de Aquino, ¿con cuáles espacios cuentan los estudiantes para desarrollarse en la apreciación de la literatura, de la poesía, o incluso para
para escribir y para cultivar el arte de escribir? Es importante también señalar desde aquí, desde las ondas, que ya llevamos 4 años que iniciamos con un programa de talleres de poesía para los alumnos que estuve coordinando y que tuvieron enorme éxito. De hecho, también el año pasado, durante un par de meses, los viernes iba a Santiago para impartir este curso, este taller de poesía. Y aquí en la universidad también lo hacemos. Será para el último trimestre, antes del verano, de agosto me refiero, o sea, como por junio aproximadamente, creo que este año lo haremos. Y sí, los jóvenes, la verdad, que se acercan a la poesía, y después, a mayores de eso, la importancia que tiene el que ahora haya un grado de concentración en literatura que vamos a iniciar y que se está ahora con los prolegómenos. Y sí, la gente joven se acerca, como te comentaba, a la literatura. No todo el mundo, ¿no? Porque es evidente que también ahora la visión de la vida en la gente joven pues es distinta, pero se puede compatibilizar, y yo es lo que les trato de enseñar a los alumnos, que tenemos esa parte, aunque seas ingeniero, aunque seas médico, estudies para ello, o para mercadeo, administración, sea la carrera que sea o que se estudie, es importante transversalizar con este tipo de asignaturas y de materias, que son las que verdaderamente también a la vez pues nos dan esa parte de belleza y de sensibilidad que a veces es necesaria con la parte, digamos, más sólida o más teórica de lo que pueda ser otro tipo de estudios. En esos talleres, ¿qué se hace propiamente? ¿Cómo se desarrolla un taller de poesía? Bueno, la primera clase está basada un poco en recordar todo aquello que se aprende durante los años del colegio o de la época del bachillerato, ¿no? De la primaria y del bachiller, como son figuras literarias, las más importantes, el contar sílabas, y lo hacemos o lo hago a través de un poema como es el poema de Rubén Darío de Lo Fatal, ¿no? En el que está preciosamente explícito ese soneto, y a partir de ahí trabajamos lo que es la rima sonante, la rima consonante, cómo se van contando las sílabas, que es un verso alejandrino, que es un verso endecasílabo, los recursos literarios más importantes, pues desde la metáfora hasta el pleonasmo, hasta la sinécdoque o la metonimia. Y después empezamos a la segunda clase empezamos a crear a base pues de distintos tipos de poemas. Por ejemplo, pues poemas con palabras del tigueraje de aquí de este país, ¿no? Que eso le llama mucho la atención poderosamente a todos los alumnos. O ahora este mes, que ha sido el mes de la patria, que he impartido ahora uno para la Embajada de España en el Centro Cultural. Pues como coincidía febrero, que era el mes de la patria, pues hicimos un poema, primero un mapa léxico con las palabras más importantes, que para cada uno sea lo que significa la palabra patria, y a partir de ahí arrancamos para crear un poema, un texto poético. También les enseño el mundo de los haikus, el mundo de la creatividad, de los acrósticos, de cuál es tu nombre, y a partir de las vocales o de las letras, ¿no? No solo de las vocales, crear un poema. Bueno, en definitiva, son varias las posibilidades de acceso que tiene la gente al mundo de la poesía, y la verdad es que se van encantados, o sea que a la gente le engancha. Mira, era un curso para 20, este último de hace unos días, he terminado ahora el jueves, y se matricularon 42 personas en una semana, o sea que tuvieron que quedar fuera el 50%. Sí, o sea que a la gente, por eso digo que la gente se acerca a la poesía, y no sé si, como comentábamos antes, si porque sea el oxígeno que es necesario, pero mira, hay una parte esencial, y es la parte espiritual del ser humano. O sea,
la parte espiritual engloba todo lo que es este componente de contemplar, de saber mirar, de la mirada interior, que es muy importante. Y decía Kierkegaard en sus diarios que la poesía es una visión interior, y se tiene o no se tiene, ¿no? A partir de ahí ya podemos debatir el eterno debate y la eterna pregunta que nos hacen a los escritores o a los poetas, si uno es poeta, si se hace, si nace y tal. Yo creo que se nace, igual que se nace músico o pintor, se nace, es consustancial al ser humano. Pero bueno, ese es el eterno debate, ese es mi pensamiento y yo lo defiendo porque creo que a mí, por ejemplo, que me encanta la música, pues no sé tocar absolutamente ni nada, ni el elemento musical más esencial, ¿no? Y me encantaría pues tocar a lo mejor el piano, el violín o el arpa. Y yo puedo ir a clases y aprender la técnica, pero lo que no voy a aprender posiblemente es ese swing o ese duende que dicen los flamencos, o esa parte, digamos, de creatividad, de sensibilidad artística, o qué es lo que decía esa cita de Kierkegaard, decía él que es una intuición interior, y la tienes o no la tienes. O sea, en cualquiera de las categorías artísticas, tanto en la poesía, como en la música, como en la pintura o como en la escultura. Bueno, si aceptan profesores, me apunto para el próximo. Bien, mencionaste un poco lo de que le llama la atención el tigueraje, y a propósito de eso, hay lo que se conoce como poesía de calle, ¿verdad? Y también hay una especie de tendencia de lo que llaman spoken word. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, es ya desde los años 60 el dirty realism, el realismo sucio, ¿no? Que ya con Carver y otros autores americanos ya se iniciaba en los años 60. Yo creo que ha estado de moda otra vez como a finales de siglo, ¿no? Porque siempre los finales del siglo pintan como que son más decadentes, ¿no? Pero ahora yo creo que ya ha pasado bastante de moda ese tipo de poesía urbana. Se ha ido más hacia la canción, hacia el mundo de la canción, entonces más que hacia el mundo de la poesía. Luego, claro, está la fusión de poesía-canción también. Pero yo creo que ahora mismo es difícil también encorsetar qué tendencia poética, igual que qué tendencia musical pueda haber, no lo sé. Supongo que hay varias tendencias musicales, como hay varias tendencias poéticas. Habrá gente que le guste este tipo de poesía del realismo sucio o de la poesía más social, pero es importante señalar que la poesía siempre es un espacio de resistencia. Es un espacio de resistencia y la voz de los poetas es la voz que amplifica en parte y donde pones la lupa de lo que está pasando socialmente, porque no podemos mutilar ni separar tan siquiera lo que es la parte social, circunstancial y situacional de la parte literaria o de la parte artística, porque el arte siempre tiene que ver con el telón de fondo que hay en esos momentos en la sociedad y en la historia, ¿verdad? Entonces es una comunión plena, el arte siempre con la circunstancia y la situación social. Y ahora no creo que vivamos ese tipo de situación, como te digo, como fue en los años 60, o como ha sido a finales de siglo. Yo creo que ahora se vuelve a la sentimentalidad, porque no podemos tampoco olvidar que la poesía, ¿quién no ha hablado del tiempo del amor y de la muerte? O sea, si es que son los sentimientos líricos universales, tiempo, amor y muerte. Si es que no podemos salirnos de esa tríada, de esos sentimientos. Y ya lo decía, fíjate, en el siglo IV, ya decía Terencio Mauro, el poeta latino, decía, nada hay que no esté ya dicho. Han pasado del siglo IV al siglo XXI, fíjate, han pasado 17 siglos. Entonces seguimos diciendo lo mismo, pero de manera distinta, que es donde radica el verdadero gesto del artista. Decir lo mismo, pero de manera distinta. Excelente. Jesús, un joven actual que estudia acá en Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que esté estudiando una carrera cualquiera, ya sea del área de ingeniería o de las mismas humanidades o de ciencias sociales, cualquiera de las facultades de ciencia de la salud, y de repente quiere iniciarse, ya sea en la apreciación de la literatura en general o de la poesía concretamente. ¿Cómo iniciarse? ¿Cuáles son esos pasos para alguien que comienza a acercarse a la literatura?
Bueno, mi experiencia, que la comentaré ahora como inicié, pues se puede trasladar perfectamente a cualquiera de los jóvenes. Lo primero que hay es que tiene que atraparte y entender que la escritura, como la lectura, es una aventura. Es una aventura que inicias cuando escribes a partir de una hoja en blanco y cuando lees, cuando empiezas a crear ese universo imaginario, ¿no?, que te da la lectura. Yo soy lector de poesía, sinceramente, de poesía y de ensayo fundamentalmente. Novela no, porque puedo leer alguna muy puntual porque no tengo tiempo tampoco para tanto, ¿no? Pero yo le aconsejo a mis alumnos, a la gente joven, que se acerquen lo primero a la lectura, que es fundamental. Y luego también hoy día están muy motivados con estos nuevos mecanismos o nuevas tics de las redes sociales, pues a escribir, a utilizar otro tipo de códigos de lenguaje y sin más. El mundo ahora de los WhatsApps, crear un grupo de WhatsApp, yo decía hace poquito que son las antiguas tertulias, ¿no? Las antiguas tertulias que todos nos imaginamos, de los escritores tomándote una copa de vino, un café encima de la mesa de mármol, con una atmósfera así como de humo y todo como esa decadencia, ¿verdad?, que encontramos en las películas. Pues hoy día una tertulia se traslada a un grupo de WhatsApp. O sea que esa es una de las cuestiones que yo creo que hay que saber. Lo importante es saber luego saber canalizar los que tienen esas inquietudes, los alumnos que tienen ese tipo de inquietudes, saberlo canalizar hacia la poesía. Algunos escriben canciones también de los alumnos que he tenido y muy bien, por cierto. Otros a lo mejor le gusta más el mundo del ensayo, que trabajamos mucho en Español 2 sobre que vertebra prácticamente la asignatura el mundo del argumento y del ensayo. O sea que lo importante es que tengan esas inquietudes y luego saberlos canalizar. Mi experiencia fue, pues mira, el último año a mí me gustaba siempre escribir. Yo soy una persona siempre más vinculada al mundo de las letras también y de los idiomas. Siempre me gustaba mucho más todo esto. Leer poesía y ya de joven pues frecuentaba una tertulia, siendo yo pues universitario, pues con grandes escritores ya. Eso también me ayudó mucho. Yo siempre reconozco pues la maestría, ¿no?, de estos hombres que yo los veía en la televisión. Entonces te hablo de inicios de los años 80 y estar con ellos conversando pues siempre es una ayuda y evidentemente pues te van orientando. Y yo tuve la suerte a mayores de saber que lo que quería hacer estaba más vinculado con el campo de la filosofía, del pensamiento, de la literatura, de la teología, que siempre me ha interesado mucho también espiritualizar todos estos ámbitos. Pues el tema era que gané un premio, fíjate, el último año del liceo, del instituto, antes de entrar a la universidad, pues me dieron un premio y eso me motivó a creérmelo. Y fue mi primer premio, a creérmelo que lo que estaba haciendo tenía un cierto interés, y a partir de ahí luego ya los estudios de lingüística, literatura, de distintas lenguas y distintas culturas, pues eso siempre te va ayudando, ¿no? Digamos, te va marcando unas pautas técnicas y es lo que te va, motivando a seguir creyendo en lo que estás haciendo, ¿sí? Qué bien. Aunque no podemos mezclar poesía o arte probablemente en general o literatura con lo utilitarista y con esa tendencia como a la profesionalización, al utilitarismo, pero dando un poquito un salto, ¿qué pasa con el que lee poesía? ¿Qué sucede quizás en su mente? ¿Qué está pasando en ese cerebro? ¿Qué beneficios propiamente se puede decir que tiene el leer poesía?
Bueno, beneficios. Al inicio de esta charla comentaba eso, que yo creo que la poesía es como ese oxígeno que es necesario para respirar y que es intangible, que no lo vemos, pero que es necesario a la vez. Y con la poesía yo creo que sucede lo mismo. No es necesario, a lo mejor, que vayas a la librería y te compres un libro de poemas. Hoy día es más fácil por internet o lo que sea, consultar una página de algún poeta o leerlo, sino que está impregnada el mundo de la publicidad. Ahí está toda la atmósfera social en la que nos desenvolvemos, está impregnado de poesía. Lo que pasa que a veces tenemos que captar y saber que ese mensaje lo analizas y dices, si es que es pura poesía, ¿no? Entonces, yo creo por eso y que la poesía está entre nosotros. Decía un poeta que a mí me interesa mucho, René Char, decía que saben más las palabras de nosotros que nosotros mismos de ellas. Es decir, que las palabras siempre están ahí y a veces cobrando esa fuerza que tienen. Lo que pasa que muchas veces no las sabemos a lo mejor descubrir. Pero en el mundo de hoy, ese mundo tan utilitario que tú señalabas, indicabas ahora, pues igual hoy que hace 700 años que comentábamos o 1400 o los venideros, yo creo que la poesía siempre va a existir, porque repito, el día que deje de existir la poesía, de verdad, yo creo que la vida será de otra manera. El que hace poesía o incluso lee poesía ahora tiene casi un aire de rebelde. ¿Lo ves así? No, eso es un estereotipo, pero en absoluto. Yo creo hay poetas, mira, José Mármol, que es íntimo amigo mío. José Mármol es un ejecutivo, alto ejecutivo, ¿no? Entonces no da la imagen de poeta que se piensa, un señor con traje, con su saco, con su corbata, elegantísimo, ¿no? Siempre, igual que en España, Luis Alberto de Cuenca, que fue secretario de Estado de Cultura, es gente muy elegante en cuanto al aspecto. O sea, no el poeta tiene que ser el típico, a lo mejor, de los años 60, que tenemos esas imágenes tipo John Lennon, ¿verdad? Con las gafitas redondas y con la melena larga y demás. No, yo creo que hoy día el estereotipo ese ha quedado diluido ya en el tiempo y no creo que tenga que ser rebelde. En cuanto a las palabras, te decía por eso antes que posiblemente porque la poesía tiene la suficiente fuerza y la suficiente voz como para ser un lugar de resistencia. Y quería decirte antes también, cuando me preguntabas, que tú piensas cuando entran en todos los regímenes totalitarios, como pasó en Chile en el año 73, cuando entra Pinochet, lo primero que hace es a los que le estaban estorbando porque ponían precisamente el amplificador donde a él no le interesaba, Víctor Jara, por ejemplo, es el caso, y van a por él. O sea, porque tiene tanta fuerza la voz del poeta o del cantautor, que es un poeta, que a los regímenes totalitarios no les interesa. Y por extensión hay otros muchos casos. Te señalo el de Víctor Jara porque nos queda cerca y también cerca en el tiempo, ¿no? Que fue el 15 de septiembre del 73, recuerdo. Para ir finalizando, ¿cómo asumir la poesía como medio de expresión sin pretensiones de ser poeta? ¿Un estudiante, una persona común y corriente? Bueno, es que la etiqueta de ser poeta, yo creo que hay gente que es poeta y no lo demuestra o no lo sabe tan siquiera, ¿no? Y sus obras o sus versos van a quedar siempre ahí guardados entre los cuadernos en un closet.
yo creo que eso es una etiqueta. Estamos acostumbrados a etiquetar siempre. Es algo que se nos hace mucho más fácil, ¿verdad? Etiquetar, bueno, pues estos son de derechas, o son de izquierdas, o son de extrema izquierda, o son de extrema derecha, o este es poeta, o este es pintor, o es artista, porque no, yo creo que hoy día lo importante es pasar desapercibido y lo que va a quedar siempre es la obra. Bueno, Jesús, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te agradezco este momento que ha sido un plato fuerte. Y si no sé si quieres hacer una última recomendación. Eso es casi un cliché ya cuando se hacen entrevistas, pero ha sido muy sustancial. Aún así, si quieres hacer una última recomendación para estudiantes de esta época en relación a la apreciación del arte en general, de la literatura y de la poesía. Sin más, agradecerte desde este espacio que tenéis o que llevas tú, Alexis, para nuestra institución, para Pucamaima. Y con respecto a nuestros alumnos, pues que se acerquen de manera importante y noble, por así decirlo, no solo a la poesía, sino a la lectura, porque eso siempre enriquece, sea la que sea la facultad a la que pertenezcan, pero la literatura, por eso estamos tratando y transversalizando desde estudios generales el que la literatura y otras asignaturas, literatura y cine, que yo la imparto, por ejemplo, realismo mágico y otras muchas, pues que se transversalice y que no se vea como un camino unidireccional el que quiere ser médico, el que quiere ser ingeniero o el que quiere ser abogado, sino que la literatura esté ahí siempre presente en sus vidas. Gracias. Imagino que es vaticinable cómo va a terminar, cómo va a ser el cierre de esta entrevista. Pues será de la mejor manera, con un poema de Jesús Losada de su obra Negrura. En este tiempo aprendí a no poseer nada, apenas lo imprescindible. Contemplar las nubes, sus atrevidas formas. Preguntarme si la felicidad era esto, un cóctel de sabores bajo las palmeras, frente a un sol muy azul. Gente de piel oscura entre las escamas brillantes del agua y castillos de arena desmoronándose en la playa. Resultó después que la vida iba en serio, que diría Viedma, y envejecemos y morimos frente al salitre de los años, tumbados frente a la espuma de las palabras, entre tantos adioses. Gracias a ti, Jesús. Recuerden seguirnos en oriblog.do, en Instagram, en Facebook, y que pueden también escuchar este podcast en Spotify. Hasta la próxima.